Bueno, voy a invitar a que me acompañen a la compañera Norma Ríos, la compañera Marcela Gentile, compañero Quique, Enrique Riquelme. Y estamos acá un poco representando a los que estamos convocando a esta charla, a PDH, a ATE Rosario, a camioneros y bueno, y a EVAS. Estamos todos acá presentes y con motivo de presentar esta charla que tiene que ver, que es un disparador hacia lo que va a ser el segundo Congreso Internacional de Abusos Sexuales contra las Infancias, que se va a llevar adelante el 17 y 18 de octubre. Así que queremos agradecer a Carlos Rosansky y a Natalia Meatelo que muy generosamente han venido hoy a Rosario a invitarnos y de paso a charlar con nosotros y nosotras de una cuestión que nos interesa mucho, que tiene que ver con la escucha y respetuosa y la protección a las infancias desde las instituciones estatales. Acá también hay gente del sector privado, no quiere decir que solo podemos hablar de eso, pero nosotros desde ATE venimos trabajando hace muchísimos años con las infancias vulnerables, trabajadores y trabajadoras del Estado. Estamos en distintos lugares de trabajo, como escuelas, hospitales, centros de salud, áreas de niñez, centros de hogares, acompañantes personalizados, institucionales, bueno, un sinfín de trabajadores y trabajadoras que trabajamos con infancias, muchas veces con una desprotección hacia el trabajador y trabajamos también con infancias que están desprotegidas. Entonces, ver cuáles son los recursos que tenemos, las herramientas que tenemos, que podemos utilizar como trabajadores y trabajadoras para llevar adelante nuestro trabajo, mejorar y seguir, por supuesto, reclamando mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones para las infancias, mejores salarios también, porque tener mejores salarios mejoran la calidad de lo que hacemos día a día y, por supuesto, terminar con la precarización laboral que se agudiza cada vez más en ese sector. Y también, bueno, no tiene que ver con la charla, pero también participamos de los espacios de protección de las infancias, de repudio de genocidio de las infancias en Palestina. Muchos de los que estamos acá estuvimos participando. Así que, bueno, en todo sentido, proteger a las infancias y también generar todas las herramientas para que podamos trabajar de mejor manera. Así que, bueno, agradecerles a todos los presentes. Les voy a pasar la palabra a Norma también para que dé un saludo y si querés después, Natalia, presentarlo a Carlos. Gracias. ¿Estás para hablar? Sí, buenas tardes a todos y todas y todes. Gracias por estar. Y yo más que nada quería hablar, este evento tiene que ver con Carlos, una persona que nosotros lo conocimos como juez. Yo lo conocí en Mendoza, en el juicio, cuando fue la sentencia contra los jueces, primera, digamos, en el país de ese nivel, allá años, tratábamos de acordarnos qué sentencia y qué año, pero por allá por el 2010, 2011 o tal vez 16, quién no sabe, lo vamos a buscar más tarde. Pero Carlos tiene otra cosa, fue el juez de uno de los casos legendarios que se agregó a otros más legendarios, fue el juez que condenó a Bombernicz y a Echecolás. Digo, no es poca cosa, los primeros juicios, creo que el primero de lesa humanidad, que también tenía algunos abogados que hoy suenan mucho en la prensa, y esto es importantísimo porque marcó un camino del cual hasta ahora no hemos regresado, pero lo importante es cuando dejó de ser juez, nunca olvidó lo que él hacía y todo lo que supo y conoció sobre el dolor de las infancias en la dictadura, que continúa en casos como este. En cuanto a Natalia, quiero decir algo, yo no la conocía, me la presentaron hace poco y como hacemos algunos zorros viejos, levanté el teléfono y dije, ¿quién es Natalia Amatielo? Que no la conozca tiene que ver con mi ignorancia sobre algunos temas.
Y entonces me dijeron quién era, una persona maravillosa a quien tengo el gusto de acompañar. Todos ustedes me conocen y saben que cuido mucho el archivo, así que encantadísima de estar acá. ¿Cómo se ríen? Encantadísima de estar acá con ellos y gracias por darme esta oportunidad de decirlo. Bueno, para mí es un honor que nuestra casa, nuestro sindicato, ATE Rosario, esté recibiendo compañeros de este talante, digo, a Carlos y a Natalia. Para mí fue fundamental cuando empecé a hablar con Natalia la situación de la problemática, porque nosotros, la mayoría de nosotros trabajamos con las situaciones de infancia. En el Estado, ¿quién no aborda la situación de la infancia? Desde los derechos, ¿no? Entonces, cuando se plantea lo de este congreso, a mí me pareció que era muy importante abrir la situación y empezar a hacer conocer lo que hace la compañera en AEBAS. ¿Qué es AEBAS? Y ayer escuchaba un reportaje que le hacen y en sí mismo lo que dijo fue muy preciso. Todos y todas abordamos situaciones en algún momento de la vida donde tenemos contacto con infancias abusadas. Y la particularidad de esa situación es que no sabemos qué hacer, ni a quién recurrir, ni desde qué arista lo vamos a abordar. No tenemos ni siquiera la menor idea de que hay un montón de casos de estos. Y hay que romper el tabú y hay que empezar a hablar y hay que empezar a abordarlos, porque lo que se calla generalmente crece y nos hace demasiado mal. Así que para mí, Natalia, cuando empecé a investigar qué hacía, a qué se dedicaba, de qué se trataba esta situación, sí, te empecé a googlear y todo lo demás, claramente que sí. Yo no, yo googleé todo. Y qué hacía Evas y demás cuestiones, me pareció interesante que compañeros y compañeras nuestras y público en general supieran que existe esta asociación y que acá en nuestra casa, en ATE Rosario, le damos la posibilidad también de que nos cuente a todos. Y que esto sea abierto para el público es maravilloso. Y que estemos confluyendo nuestro gremio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, otro gremio que es el de camioneros, para poder difundir esto. Creo que en la difusión está el secreto. Si nosotros conocemos, podemos abordar las problemáticas. Bueno, me tocó la última parte. La idea es que la unión de los distintos sectores, de los distintos pensamientos, de las distintas visiones de muchísimas problemáticas es fundamental. Trabajar en conjunto y agradecerle a Carlos y a Natalia la posibilidad de haber encarado esta situación en conjunto en pos de lo más hermoso que tiene la vida de un ser humano. Es un hijo, es una infancia y es lo que hay que preservar y por lo que nos tenemos que preocupar. Y descarto el tema de que la información que nos van a dar va a ser fundamental para generar un punto de inflexión de acá para adelante. Por lo que decía Marcela, para saber cómo abordar ciertas y determinadas cuestiones que por ahí no conocemos, no sabemos y es fundamental saberlas, por lo importante que son las infancias. Gracias. Bueno, y yo sumo, porque ya me comprometieron antes, ATE Rosario va a poner una traffic para los compañeros y compañeras que quieran participar del segundo congreso en Buenos Aires el 17 y 18 de octubre. Después vamos a sacar para que se puedan anotar y Natalia les va a explicar cómo se tienen que inscribir. Y bueno, con tiempo así no queda mucho, pero bueno, es importante que podamos participar de ese importante congreso. Y que todos los que podamos aportar, porque acá todos hemos puesto un granito de arena, ahí viene el mangazo también, porque se necesita de todo para llevar adelante, porque bueno, cuesta mucho de hospedaje. Bueno, acá hay compañeras que se han ofrecido también a sacar fotos y bueno, ya lo contó Norma el otro día, pero bueno, entre todos y todas aportando para que esto sea una realidad y pueda llevarse adelante. Bueno, le doy la palabra a Natalia y ahí los dejo y arrancamos. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno,
¿cómo están? Yo no investigué a nadie, porque sabía que eran compañeros y compañeras. Les quiero contar que primero agradecer desde el primer momento que nos comunicamos con Marcela, así de conocido a conocido. AEVAS es una institución que trabaja desde el 2019 en Rosario, pero las personas que formamos AEVAS trabajamos en la temática de abusos sexuales contra las infancias desde hace años, añares. Y bueno, fuimos creciendo como colectivo, también dentro del campo de Rosario, y a su vez se fueron sumando gente de otras ciudades y de otras provincias, y formamos AEVAS, que es una institución que ahora les voy a contar. Pero primero quería agradecerles porque desde el primer momento les decía Marcela, la primera palabra fue ¿en qué te ayudamos? Y eso tiene un valor enorme porque habla de la apertura, de la confianza. Y ahí, en el ¿qué te ayudamos? Me dice, te armé una reunioncita. Y en la reunioncita había un montón de gente, que son todas estas personas maravillosas que están haciendo posible desde Rosario este congreso, que el congreso es una actividad más, pero es una actividad fundamental. Y ahora les voy a decir por qué. Bueno, AEVAS es una institución que existe desde 2019 y que a partir de su formación tiene el objetivo de acompañar infancias y adolescencias y situaciones de violencia de género de personas adultas, que vamos acompañando de distintas maneras, a través de acompañamientos terapéuticos, de acompañamientos legales, pero sobre todo nos centramos en el acompañamiento de las y los profesionales que atienden y acompañan a estas personas. ¿Por qué? Lo que descubrimos de alguna manera con la experiencia y con el cuerpo fue que a partir de trabajar y de conocer situaciones de abuso sexual que sufrieron niñas y niños en los consultorios, en los espacios públicos, en los espacios privados, en los espacios de escuela. Estuvimos muy cercana a la situación de Vanessa Castillo también. A partir de conocer esas situaciones que uno no busca, ¿no? Uno no es que dice, bueno, me voy a poner a estudiar este tema. Muchas veces me dicen, bueno, vos, ¿por qué trabajas este tema? El tema te encuentra, porque te encuentran esas infancias que en tu consultorio deciden hablar, o pueden hablar, no deciden, pueden hablar. ¿Por qué esa diferencia? Porque los niños y las niñas, cuando sufren una situación como es el abuso sexual, ¿Apago? bueno, me silenciaron. Es la derecha, me dicen acá. Les decía, y cortito, porque sé que tenemos mucho para decir, pero para que podamos ubicarnos en la situación. Niños y niñas no hablan como pueden y cuando pueden. Como pueden significa que no siempre es con palabras, a veces es con pequeñas palabritas, con diversas manifestaciones, con sus juegos, con sus dibujos, con sus conductas, con sus retrocesos. Entonces ahí son las seños, las mamás, las que van dándose cuenta de que algo pasa. Pero no siempre pueden hablar de lo que sucede, porque eso que sucede es como una implosión adentro del cuerpo y de la subjetividad y de su cabecita. Entonces, hay que entender que escuchar en ese momento, escuchar de manera adecuada, poner atención a eso que está pasando, puede llegar a ser fundamental para que puedan continuar contando o silencien para siempre, y como pasa con muchas adultas que cuentan, bueno, yo intenté decir, pero no tuve el contexto para hablar. Entonces, ahí es donde
hablábamos ayer en la nota que es fundamental estar preparadas y preparados para poder ser receptivos a esa escucha respetuosa que es en lo que tanto insistimos y que puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier persona. Y por otro lado, una vez que tenemos esa escucha o esos indicios de escucha, bueno, ahí sí, el campo profesional, tanto de trabajadoras sociales como de psicólogas, tenemos distintas formaciones que nos permiten acompañar de manera más específica. Y acompañar de manera específica a que eso tenga un fin y se logre la protección integral implica traer al sistema judicial a la vida de los niños y no al revés, no llevar a los niños a que el sistema judicial los destruya. Entonces también esta es otra tarea, seguir insistiendo en que el sistema judicial deje de ser adultocéntrico y patriarcal como lo es y que pueda transformarse en un espacio cuidadoso, en un espacio respetuoso para los niños y las niñas. Lejos estamos, pero trabajamos para eso. Por otro lado, contarles que desde que, en términos personales, pero también en términos colectivos, desde que empezamos a trabajar estas temáticas, que les decía, nos encuentran, no es que vamos a buscarlas, requiere una formación muy específica, pero no solo una formación clínica, sino que también es una formación en relación a todo el contexto que rodea a la temática del abuso sexual en las infancias, porque así como hay niños y niñas que son abusados y que pueden contarlo de estas maneras que le decía, también hay abusadores que se preocupan mucho de que eso no se sepa. Imponen silenciamientos, amenazas, etc. Y en los casos más extremos, ataques a los profesionales que trabajamos estas temáticas. Y ustedes lo saben. Entonces, otro eje del Congreso es cómo cuidamos a esas personas que cuidan las infancias, cómo nos cuidamos entre nosotros y cómo armamos los mecanismos y las estrategias de protección necesarias. Rosario tiene un campo de trabajadoras muy formadas, pero también esas trabajadoras hemos recibido muchos ataques. Y entonces eso genera que la gente más joven, la gente que está arrancando la profesión, diga, bueno, no, en este campo mejor no me meto, de esto me corro. Y ahí tenemos un gran problema. Hoy conseguir una terapeuta para un niño o una niña que tiene esta situación es muy difícil. Hay denuncias en los colegios profesionales, bueno, esto deriva en un montón de cuestiones que son también campos de lucha, que los colegios profesionales puedan proteger a las profesionales que trabajamos estas temáticas y son campos de lucha colectiva, también todos los encuentros que hacemos y campañas que hacemos. Bueno, acá están las chicas de la campaña contra el abuso que también nos ponemos una vez al año con el Consejo Municipal y con Norma López a trabajar, y con Jessica también Pellegrini, a trabajar para la formación y para que esto sea una temática que es obligación del Estado, pero que se efectivice con actividades concretas. Entonces, bueno, esto es AEVAS, en esto estamos trabajando, tiene muchas aristas la temática, pero vamos por lo puntual, que es escuchar y proteger, no corrernos, ponernos cuerpo verdadero, cuerpo hombro a hombro cuando hay situaciones. Y para eso, por eso también el Congreso es presencial y acá Lorena nos va a ayudar para que podamos ir. También la presencialidad, estamos convencidos de que la presencialidad tiene que ver con un compartir distinto después de la pandemia, pero bueno, no todo el mundo puede acceder a la ciudad de Buenos Aires. El anterior fue en La Plata, el próximo será en Rosario. Sí. Sí.
Yo soy rosarina, así que vamos a traer las cosas. Bueno, y el congreso es el 17 y el 18 de octubre. Les pedimos, les agradecemos muchísimo la difusión. No, me hacían una seña allá atrás. 17 y 18 de octubre, personas de las más referentes que puedan tener esta temática serían Dora Barrancos, Liliana Gendel, Sonia Baccaro desde España, que es una referente importantísima para las psicólogas, Eve Simonoto desde Trabajo Social, Isabel Cuadros, una psiquiatra de Colombia que tiene 50 años de trayectoria trabajando estos temas desde la psiquiatría. Jueces como Marcelo Giacoia, el juez de Canarias que se llama Tomás Martín, que tiene una experiencia piloto en Cámara Gesell, que es una maravilla escucharlo y tratar de aprender. Gabriel Vitale, bueno, Vita Escardó, que trabaja cuidado de cuidadores. Virginia Kramer como perito médica. Vamos a estar en la Facultad de Medicina, entonces le dimos mucha importancia a la cuestión de la medicina. Y también contarles, bueno, en nuestra página de AEVAS está toda la información. Todas las colegas de Rosario, Bettina Calvi, que es nuestra referente acá en Rosario de la temática, Marta Fernández Bocardo, referente feminista indiscutible de acá de Rosario, bueno, y todas las que trabajamos quizás desde un lugar más en las sombras, pero que estamos ahí trabajando todos los días con esta temática. Todas esas personas las pueden ver en la página de AEVAS, que es aevas.org. Pero decirles también que en ese marco y en esa búsqueda de apoyos, porque estamos en un momento muy complejo y muy siniestro y esperando que los ataques vengan cuando uno trata de hablar de estas temáticas, y vienen, entonces hicimos un gran paraguas de instituciones. Y ahí la sorpresa es que fueron sí, y se llenó ese paraguas de colores, de todos los colores, desde los organismos de derechos humanos, los organismos, las organizaciones que trabajan estas temáticas de todo el país y del exterior, los sindicatos, las universidades, los colegios, algunos colegios profesionales, la Federación de Psicólogos. Bueno, la verdad que un orgullo estar en la organización de este congreso, porque más allá del contenido que van a escuchar ahí, también habla del compromiso de una sociedad que, a pesar de este contexto, está diciendo sí estamos, sí le ponemos el cuerpo, y eso tiene un valor enorme. Bueno, y también esos muchos sí están en la página, no me quiero olvidar de nadie, pero estamos muy agradecidos de ese apoyo, porque se siente así, se siente como un sostén. Bueno, uno pone el cuerpo ahí y pone el cuerpo en el consultorio, en la cosa chiquita, pone el cuerpo real, pone el cuerpo sentado en el piso en el consultorio con ese niñito o esa niñita, o en el tribunal acompañando y jugando algo mientras esperamos Cámara Gesell, pero sabemos que en ese cuerpo que estamos poniendo nosotras hay todo un paraguas de gente que va a estar dispuesta a sostener si las cosas no salen tan bien. Y últimamente las cosas no salen tan bien, porque estamos en el peor de los contextos, y para eso, bueno, lo voy a dejar a Carlos continuar. Bueno, gracias. Y en primer lugar agradecer el espacio, la invitación, y tiene mucho valor emblemático que sea desde espacios tan particulares
como el que nos brindan hoy. Y sobre todo, decía recién Natalia, el contexto. Yo quiero comenzar con eso porque hay una afirmación de un psicólogo norteamericano, Bronfenbrenner, que dice que el ser humano solo puede entender los hechos humanos de los seres humanos en su real dimensión si lo hace teniendo en cuenta el contexto en el que se produce. Eso para mí es una cuestión fundamental, no solo para brevemente explicarlo hoy, y además me gustaría que nos quedara tiempo, creo que no tenemos apuro porque no quiere decir que estemos hasta las 3 de la mañana, pero sí que tenemos posibilidad, además de que los dos podamos expresarnos, que haya tiempo de intercambio, porque el tema del abuso es muy complejo y seguramente hay muchas inquietudes o preguntas que ya las tienen instaladas algunos de ustedes, pero que además van a surgir a partir de las cosas que estamos diciendo nosotros. Por eso es importante dejar ese espacio para que intercambiemos. Pero el contexto, y yo pensaba cuando la compañera hablaba de Palestina, y lo vinculo directamente con el contexto porque el mundo está asistiendo por primera vez, no es el primer genocidio de la historia, pero sí es el primero que es televisado. Esto no había pasado nunca. El imperio turco otomano exterminó 1,5 millones de armenios. Cuento anécdota, cuando Hitler decide invadir Polonia, cuando lo decide y lo transmite a sus lugartenientes en una mesa, le dice una frase importantísima que es: ¿quién se acuerda hoy de los armenios? Esto había sucedido, fue el primer genocidio del siglo XX, 1915, y Hitler estaba diciendo esto en el 30 y algo, o en el 29, pero esa mención explícita, ¿a quién se acuerda?, que a nosotros nos recuerda cuando decimos nunca más, pero que en la práctica estamos viendo que no es nunca más. Deseamos que sea nunca más, pero creo, como estábamos recién con una amiga, que no hemos hecho lo suficiente para que ese nunca más se traduzca realmente en lo que quisimos decir y hacer, si no, no estaría Javier Milei presidiendo la Argentina. Eso es de sentido común. Pero volviendo a la Franja de Gaza, Se está loco, no puede ser. Cambia por otro. Se apaga. Está prendido. La derecha. Estamos saboteados. ¿Se escucha? Ahí se escucha bien. Bueno, el hablar del contexto sin mencionar que en estos momentos se está produciendo un exterminio como está sucediendo en la Franja de Gaza sería un error gravísimo, no solo porque sería injusto para la víctima, sino además porque sería dejar de analizar todo lo que hay alrededor de fenómenos como este, sobre todo, y vuelvo a la mención que hacía, porque el presidente de la Nación, Javier Milei, apoya expresamente el genocidio en Gaza. Lo apoya. Yo agregaría, y me hago cargo personalmente, él lo disfruta. Es un ser humano muy especial que puede llegar a disfrutar ese tipo de cosas. Lo dejo planteado porque también nos ayuda a entender el contexto que vivimos y en lo específico lo del abuso. Una breve mención. Los niños, niñas y adolescentes fueron abusados toda la historia, siempre, por distintas razones. Una, por supuesto, es su vulnerabilidad, que es la clave que define al abusador como poderoso y a las víctimas como vulnerables. En esa historia de abuso, que es la historia de la infancia y de la niñez, cuando había noticia de algún tipo de abuso sexual, la solución era muy sencilla a lo largo de los siglos, que era decir: los chicos mienten. Con estas fórmulas sencillas se terminaba la cuestión, nadie pagaba por esos crímenes
y los chicos seguían siendo abusados. Eso es a lo largo de los siglos. En las últimas décadas, yo diría 20, 30 años, no más, 40, y se avanzó muchísimo en ese sentido, sobre todo desde la psicología profunda, particularmente para mí desde la psicología profunda y además desde el derecho. Y las demás ciencias sociales, por supuesto, la sociología, el trabajo social, la antropología, pero fundamentalmente desde el derecho por las normas. Se fueron dictando normas de protección, lo cual era muy auspicioso porque mostraba que había una preocupación en una disciplina dura como es el derecho en proteger a las infancias. Y ahí sale, por ejemplo, la Convención sobre Derechos del Niño, que es la convención internacional que más adhesión tuvo en la historia de la humanidad, a tal punto que al día de hoy hay un solo país en el mundo que no la ratificó. ¿Saben cómo se llama? Estados Unidos. Es el único país del mundo, que también es interesantísimo porque, primero, solo pensar por qué razón un Estado no iba a ratificar una convención que garantiza derechos de los niños. Pero es interesante, por lo menos, que se sepa que es el país que no la ha ratificado. Y como la convención, que en el caso de Argentina es parte de la Constitución Nacional. O sea, cuando nosotros analicemos o recordemos cada día el daño que está haciendo a las niñeces este gobierno, tengamos en cuenta que la protección que tienen los niños desde el punto de vista teórico de la República Argentina es la máxima, es la Constitución Nacional. Y sin embargo, por supuesto, no sirve absolutamente para nada en la práctica porque no solo se niegan medicamentos oncológicos a las niñeces, sino muchas otras tropelías que viene cometiendo el gobierno. Yo decía, cuando se empieza hace 30 o 40 años a analizar mejor lo que significa el abuso y las características, las consecuencias principales, comienza a haber una reacción, es una reacción natural que hay en el mundo frente a los avances. Todos los avances generan reacciones. De hecho, la palabra reaccionario viene de ahí. Reaccionario es eso. Además es el fascista, es el etcétera. Pero fundamentalmente es el que reacciona contra los avances. Obviamente son conservadores. Son aquellos que no quieren los avances, son aquellos que no le convienen los avances. En el caso de la violencia de género, obviamente son los violentos los primeros perjudicados. Y además los que hacen negocio con la violencia. En el abuso pasa exactamente lo mismo. Cuando esto avanza en la investigación, lo que empieza a cambiar es que ya no alcanza con decir los chicos mienten. Como no alcanza con decir los chicos mienten, sobre todo porque se descubre desde la psicología profunda que las niñas y niños no están en condiciones de fabular sobre situaciones sexuales no vividas. Y esto es una cuestión importantísima, porque a partir de ahí ya no alcanza, entonces este chico está mintiendo. No, sobre esto no puede mentir. Ahí entonces, lo voy a decir rápido para que no nos demore demasiado, se empieza a culpar a las madres, ya no a los chicos, sino a las madres que le lavan el cerebro y le hacen creer que fueron abusados, etcétera, etcétera. Este es un tema muy importante, sobre todo en el momento que estamos viviendo en el país, porque, y para mí es importantísimo dejar claro un paralelo que hay y que siempre conversamos con Natalia entre el contexto que hay de país y de violación de derechos en general y en particular el tema del abuso sexual contra las infancias y por supuesto la violencia de género. Y hay una relación directa, por muchas razones, ¿no? Yo la voy a mencionar muy rápidamente. En primer lugar, porque, y no solo en primer lugar, fundamentalmente porque el poder reaccionario actual, que es máximo, en esa característica reaccionaria es máximo, estamos hablando, está gobernando la extrema derecha en la República Argentina, no es la derecha, es la extrema derecha, absolutamente violenta, tiene una situación de poder fundamental respecto de todos los sectores vulnerables. Además, en el caso particular del presidente de la Nación, hay un goce en hacer daño
a esos sectores vulnerables, ¿no? Que es un tema para... Otro día lo tendríamos que conversar especialmente, porque es muy paradojal, pero la realidad es que la relación entre el avance de la impunidad en casos de abuso, que es lo que está sucediendo hoy en la Argentina, el retroceso en los juicios por delito de lesa humanidad, porque todo tiene que ver con derechos, tiene que ver precisamente con que la base filosófica y doctrinaria de la gente que está gobernando es aniquilar derechos, y detrás de los derechos aniquilar personas, por supuesto, que es el odio más profundo que profesan. Por eso a mí me parece importante que quede claro la vinculación que tiene que gobierne la derecha extrema en el país con no solo la disminución de garantías a los jubilados, la eliminación del Ministerio de la Mujer, etcétera, sino también es el caldo de cultivo para que aquella culpabilización que se hace de la madre, que luego se traslada, como decía Natalia, a las profesionales, no solo en Rosario, en todo el país, el ataque que sufren, que además es lógico, porque lo que se busca es atacar a todo aquel que quiera ayudar a una niña o niño que está siendo víctima, va a ser atacado. Y el problema fundamental es qué hacemos nosotros frente a eso. Y ahí estamos en dificultades. Antes hablábamos de Gaza, ¿qué hacemos con Gaza? El mundo lo está viendo, no hace absolutamente nada, lo cual es extraordinario, porque todos los genocidios son increíblemente brutales. Pero si además se está viendo, porque el de Armenia no se vio, el de los nazis tampoco, porque se enteran después cuando entran los aliados. Hoy no podemos decir eso, hoy lo estamos viendo y no hay reacción. Y esa falta de reacción nos tiene que llamar la atención, porque salvando por supuesto todas las distancias, en la Argentina se están cercenando todos los derechos más importantes de las personas vulnerables y tampoco está habiendo la reacción adecuada. Sí estamos en los últimos días o semanas observando alguna reacción tibia, pero sumamente positiva de parte del Congreso de la Nación, porque el hecho, por ejemplo, de rechazar los vetos es algo importantísimo que por supuesto tenemos que saludar y apoyar, pero que no alcanza. Dejemos planteado que ojalá sea el primer paso de una reacción efectiva y que más temprano que tarde nos libere de lo que está sucediendo con el gobierno actual. Y volviendo, ya me perdí porque yo quería, y con esto quería ir terminando, la situación actual respecto de la lucha contra los abusos sexuales hacia y contra las infancias está atravesando un momento particular, primero por lo que yo explicaba vinculado a un gobierno de extrema derecha como el que vive y padece la Argentina. Pero en segundo lugar, porque ese régimen lo que está haciendo es que se despertó, yo no sé si ustedes han escuchado o han visto el tema de las falsas denuncias. Muchos asienten de modo que sí creo que están en contacto con eso. Se está escuchando cada vez más a tal punto de que hay 2 proyectos de ley en el Congreso. No, sí, es por la senadora Lozada, pero apoyado por el propio ministro de Justicia, lo cual lo que está mostrando es que no está desvinculado, al contrario, confirma lo que yo estoy planteando. De hecho, que nosotras, con Natalia, con distintas personas, hemos denunciado al ministro Cuneo Libarona y a la senadora Lozada, que presentó un proyecto por lo que se sabe y se lee en el texto, de penalización altísima para quienes hagan denuncias falsas sobre abusos sexuales contra las infancias. La única finalidad de ese proyecto, es defender la pedofilia. Es una cosa extraordinaria porque, primero, lo digo muy rápido para no demorar, pero
cuando la senadora Lozada presenta el proyecto, estamos hablando con un ministro de Justicia que públicamente defiende en el propio Senado de la Nación el proyecto, en el público de esa sala de presentación del proyecto estaban sentados pedófilos, estaban sentadas organizaciones que defienden la pedofilia. Estaba sentado en la primera fila un señor médico que se llama Pablo Ghisoni, que a lo mejor escucharon el apellido. Es uno de los que se utilizan como emblema de las falsas denuncias del pobre hombre que estuvo 2 años preso, ¿sí?, por abusar de sus hijos. La realidad es que él abusó de sus hijos. Y está probado. Y fue absuelto por el beneficio de la duda. Bueno, sabemos cómo opera a veces, y sobre todo en esta temática. Estaba sentado en primera fila. Y con él estaban sentados, como yo digo, organizaciones que se dedican a defender pedófilos, y este proyecto de ley, que lo máximo que han logrado, la ley no la van a lograr porque les aclaro que por suerte no hay posibilidad en el Congreso de la Nación de que esa aberración surja, pero la realidad es que la han escrito, la han presentado. Quiero aclarar también y contar que la denuncia que le hicimos nos costó a nosotros una demanda judicial del ministro Junio Libarona y de la senadora Carolina Lozada, que le está yendo mal porque la están abandonando, lo cual era lógico porque son 2 energúmenos, imagínense ustedes, y nos demanda por daños y perjuicios, por haberlos denunciado, ¿se entiende? Bueno, eso es parte también del contexto que nos está pasando, de lo que contaba Natalia, de lo que significan los ataques. Y el otro proyecto similar fue presentado y están diputados por Lilia Lemoine. Y es interesante porque Argentina tiene una diputada, por ejemplo, que sostiene que la Tierra es plana. Y esto es un problema, no solo por ella, pobrecita, porque obviamente no está bien. No, pero el problema es que sea diputada de la Nación y esto nos interpela a nosotros también, porque son todos nuestros compañeros que están conviviendo, ¿está claro? Ojo que ahí algún día vamos a tener que discutir en serio qué pasa en la política, que uno puede estar conviviendo con una terraplanista que claramente viola la legislación nacional. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pero uno puede pensar como quiera. Y está bien, usted puede pensar que la Tierra es plana, lo que no puede ser diputado de la Nación. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque como diputado de la Nación está legislando. Entonces me puede sacar cualquier ley o proponer cualquier ley en función de que la Tierra es plana. Realmente es sorprendente. En el mismo sentido, solo para dar un ejemplo rápido, diputado en actividad Berti Venegas Lynch, que sostiene que para salvar a la ballena hay que alambrar los océanos. Y lo dijo públicamente, pero la persona que dice eso, insisto, no quiero patologizar, pero no está bien, porque no se pueden alambrar los océanos. Pero proponerlo habla mal de nosotros como sociedad. O yo diría que luego de proponerlo siga siendo diputado es un problema. Insisto, esto está vinculado de manera directa. No es que una cosa es la tierra plana y otra el abuso infantil. No. Todo lo que signifique vulneración de derechos y falta de respuesta adecuada, que es lo que está pasando con nosotros, es algo que hay que estudiarlo, no se está estudiando lamentablemente. Yo imagino que porque bastante trabajo hay con ver qué se hace con este régimen, pero bueno, en algún momento sentémonos a pensar qué se hace. Sobre la falsa denuncia, y terminamos para poder intercambiar un solo dato de números. Para aquellos que escuchan o ven ahí en los canales hegemónicos, La Nación Más, América, Telefe, y TN y Canal 13, están mostrando hace 2 meses casos como el que yo comentaba de Ghisoni, donde lo llevan al personaje que llora en cámara, llora con lágrimas por haber estado preso, etcétera, etcétera. Repito, violó a su hijo, a sus hijos, pero al margen de eso.
esos canales que llevan a estas personas difunden noticias falsas en todos sentidos, no solo respecto del pedófilo que queda impune, donde lo presentan como víctima. Quiero aclarar que en el círculo íntimo del presidente de la Nación también hay personas vinculadas a la pedofilia. Quiero recordar que el ministro de Justicia hace muy poco estuvo en Estados Unidos proponiendo una barbaridad a Tim Ballard, hombre acusado de 23 casos de pedofilia y de abusos sexuales, y estamos hablando del ministro de Justicia de la Nación, que lo hemos denunciado también por esa razón, pero la falta de respuesta es algo que nos interpela muchísimo, y por eso en el Congreso uno de los temas que se va a tratar es el de las falsas denuncias. Les quiero dar una cifra nada más. Primero, una afirmación. Las falsas denuncias sobre abusos sexuales contra las infancias no existen. En Argentina no hay, para que tengan una idea. Esto contrástenlo con lo que ustedes prenden La Nación Más y van a escuchar. ¿Saben qué dijo? El ministro de Justicia dijo en el Senado que las denuncias falsas de este tema son el 70%. Y estamos hablando de algo que no existe. No es cualquier cosa. No es que hay un 5 y él dice 70. Es algo que no existe y él habla de 70. En España, nosotros no tenemos estadísticas, pero en España el Consejo de Estado y la Fiscalía General de España tienen estadísticas, los dos organismos del Estado español. La Fiscalía General de Estado tiene como resultado oficial estadístico que las falsas denuncias en abusos contra las infancias es el 0,01, no el 1, no el 0,1, sino el 0,01. Yo no sé si está claro lo que significa. Esto en términos estadísticos es nada, es insignificancia estadística a tal punto de que yo lo asociaba con los juicios por delito de lesa humanidad, donde para acreditar la identidad de un nieto apropiado se toma el 99,9999. Por lo tanto, lo que le falta a eso, que es intrascendente y por eso se acredita la identidad, no sé si está claro, es exactamente más inclusive que lo que pasa en España con ese 0,01. Y ese 0,01, ¿saben con cuántos casos testigos? Esto es muy importante, por supuesto, La Nación Más, ni América, ni Telefe lo van a decir, sobre 1 millón de casos. ¿Se entiende? Es una estadística oficial de la Fiscalía Española sobre 1 millón de casos. Y, completo con esto, el Consejo de Estado de España, órgano de la Constitución española, determinó estadísticamente que las falsas denuncias en abuso contra las infancias, me quiero corregir, es peor aún, porque es contra la violencia, es sobre violencia de género. En abuso, en la realidad es menos todavía, porque se denuncian menos abusos que violencia de género. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, tomémoslo de violencia de género. El Consejo de Estado, la estadística oficial es, y escuchen bien, 0,008. Ya no es 0,01, sino que 0,008. Esto hay que decirlo porque está demostrando toda la mentira que se está diciendo, termino en serio, pero es una mentira que se está diciendo en un contexto de país de mentira. Es la facilidad con la que se está mintiendo desde el gobierno, es algo que no tiene precedente y quiero que no se me malinterprete. No tiene precedente ni siquiera en dictadura, y voy a dar un ejemplo por qué, desde ese punto de vista. Porque en la dictadura fusilaban gente y simulaban un enfrentamiento. Es decir, por supuesto eran genocidas de la peor calaña, pero tenían ese mecanismo mental de decir, no, vamos a decir que hubo un enfrentamiento. Lo que está pasando hoy desde ese punto de vista es distinto, porque el presidente de la Nación
dice un discurso y miente todo el tiempo sobre algo que está comprobado que es falso. Eso es lo que me parece que tenemos que tener muy en cuenta, no solo cuando escuchamos las mentiras, sino sobre todo cuando pensamos en la necesidad de trabajar para que el Congreso es parte de lo que me parece que hay que, en este caso sobre abusos contra las infancias, para que se manejen las cifras correspondientes y sobre todo para frenar los ataques, porque el costo, como siempre, si bien lo pagan las profesionales, las mamás, por supuesto, protectoras, pero fundamentalmente lo pagan las niñas y los niños que son las víctimas de abuso y que quedan impunes. A mí lo que me gustaría es que... Sí, dale. Y después abrimos el debate. Muchísimas gracias. Una cosita más en este sentido que me parece que es importante agregar de esta estadística, porque parecen números fríos, pero la realidad es la siguiente en este sentido. De las niñas y niñas que decíamos antes que pueden hablar y que pueden ser entendidas y escuchadas por su contexto, una mínima porción llega a la justicia. De esa mínima porción, que no tenemos estadísticas reales, efectivas, de esa mínima porción, una mínima porción obtiene justicia. Y no se desestima su caso. Y en la mayoría se desestiman los casos por, como Gisoni, falta de prueba, o porque el beneficio de la duda, o porque la cámara Gesell no salió tan bien, o por la retractación. ¿Qué es esto que ustedes ven en televisión? La retractación, que es, bueno, esto a mí no me pasó. Ahora, si entendemos que un niño y una niña que puede contar como puede, se enfrenta a un mundo adulto donde tienen que atravesar para ir a la cámara Gesell a la policía armada y a su mamá la maltratan, y ve que la mamá era el abusador era el sostén económico y ahora está sufriendo, y ve que se destrozó la familia, bueno, es muy probable que esa niña o ese niño digan, no, a mí no me pasó nada. Y eso significa que pasó, no significa que no pasó. La retractación muchas veces viene a decirnos, se está aumentando el sufrimiento sobre este niño y esta niña. Entonces, atentos a no comprar estos relatos que por supuesto tienen un objetivo político, tanto político en relación al país, sino también político en el sentido de la política en contra del feminismo. Las mujeres estamos locas, mentimos, nos inventamos cosas, queremos dañar a todos los hombres y somos una horda. Bueno, este relato, ojo con cómo lo escuchamos, porque esa escucha esta escucha respetuosa de la que estamos hablando también implica no sumarnos a esos relatos y a esas construcciones de sentidos que nos quieren imponer. Eso son. Sí, ahí yo quiero agregar algo que me acordaba, porque me parece justo dar ciertos datos. El caso que mencionábamos de Gisoni, que es un caso que ellos y ellas están publicitando, es decir, es el emblema que está utilizando el gobierno para acusar de falsas denuncias a las madres, etc. Pero hay un dato que me parece que a veces una anécdota o un dato es mejor explicación que largas charlas. En el caso este puntual, cuando se inicia, porque, insisto, esto lo dan ellos a publicidad, todo el caso con nombre, apellido, y lo sientan al individuo en la Cámara de Senadores. Por eso yo estoy habilitado a contar esto. En ese caso, la pericia médica que se le hace, el niño hace un relato de cómo era violado por su padre, ¿se entiende? Relato tremendo de distintas maneras, como hacen las víctimas como puede, como decía Natalia, y entonces se le hace un examen médico y se comprueba que efectivamente tenía el ano muy destrozado, con cicatrices, con todas
las señales de lo que significa las violaciones que relató. ¿Se entiende? Se comprueba, la médica lo comprueba, lo escribe y lo firma. Frente a eso, la defensa piensa una estrategia y dice, como no puede negar las lesiones, ¿sí? Porque tenía el ano destrozado, ¿y saben qué dice? Porque esto supera la ficción en muchos aspectos, insisto, en un contexto en el cual todo se puede decir, algún día no se va a poder decir todo, y eso no es censura, es simplemente que hay límites éticos, morales, sobre todo. Y la defensa lo que articula es que el niño era constipado. Aunque parezca mentira, termina el juicio donde el fiscal del caso retira la denuncia, retira la acusación, porque dice, bueno, si hay posibilidad de que sea constipado, hay duda. Y así terminó, y el hombre es el que está paseando por los canales de televisión. Por eso me pareció importante dar este dato, porque es un dato que tiene que ver con prueba concreta, con prueba que se ha demostrado. Pero también me interesaba plantearlo desde el punto de vista de lo que se es capaz de argumentar para lograr la impunidad y cómo ese argumento absurdo termina siendo importante para la justicia, que más de una vez, insisto, acá en este caso, en el recurso que se hizo, hubo uno de los 3 jueces que dijo, no, esto es nulo, todo el juicio es nulo. Aclaro, porque en honor a la honestidad hay que decir que uno de los 3 jueces no convalidó esto en el recurso, pero la realidad es que necesitamos, y esto nos interpela desde el punto de vista judicial, es decir, ¿qué hacemos nosotros cuando esto termine? ¿Qué hacemos con los jueces? ¿Qué hacemos con la justicia? No solo por el tema, por supuesto, del abuso, sino porque la justicia está tolerando lo que está pasando hoy en la República Argentina. Si te parece, sí, yo les pediría que las inquietudes que se les ocurran de lo que estamos conversando, que por favor las planteen. Bueno, el observatorio que dirige Norma López. Y bueno, quería preguntar si había números con respecto a los abusos. Sé que es más difícil, nosotros desde el observatorio para los femicidios sí podemos contar, pero esto que explicaba Natalia, que no es fácil hablar, bueno, eso... Vamos respondiendo a eso. Dale. No hay estadísticas en la Argentina en ese sentido como yo citaba de España en el caso de la falsa denuncia, pero hay una forma de hacer un cálculo que es la que yo por lo menos vengo haciendo hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con que en la Argentina, de los delitos en general, no abuso y no violencia de género, delitos que pueden ser estafa, homicidio, los delitos que se les ocurra al Código Penal, no se esclarece más del 1 al 2%. Si tomamos en cuenta que de los delitos en general estamos hablando del 2% y pensamos que lo que es violencia de género es muchísimo menor y de abuso sexual contra las infancias infinitamente menor, pues son delitos que suceden entre 4 paredes y en la mayoría de los casos transcurre una vida y la víctima no puede decir una palabra. En ese caso tendríamos que 1 de cada 1000 casos que se denuncian, no que se producen, sino que se denuncian, 1 de cada 1000 sería esclarecido. Y 999 quedan impunes. Eso lo que hace es que el abuso contra las infancias sea el delito más impune, no solo de la Argentina, de la tierra.
por profundas razones que por supuesto en las investigaciones van surgiendo, pero es el delito más impune y los números indican eso. Y una cosita más, hablamos de abuso sexual contra las infancias y podemos estar hablando de abusos intrafamiliares, podemos estar hablando de trata, podemos estar hablando de explotación sexual, es decir, también es un campo muy amplio y hoy le sumamos los abusos a través de las tecnologías digitales, de los medios digitales, que es gravísimo. Y UNICEF tiene un número que es que de las mujeres adultas que cuentan que fueron abusadas en la infancia, de las que pueden contar en la adultez, he conocido personas que en los últimos años de su vida pueden contarlo, ese número es 1 cada 5 mujeres. Así que bueno, hagan un cálculo de las mujeres que estamos hoy acá. Y un caso con nombre y apellido, ustedes deben haber conocido a una escritora, Virginia Woolf. Virginia Woolf fue abusada y recién pudo contarlo a los 50 y algo de años, poco tiempo después se suicidó. ¿Tenía más preguntas? Lo otro era comentar, porque nosotras atendemos también casos de violencia por motivo de género y los hijos no quedan afuera de esas violencias. Entonces, como comentario digo que hace días tuvimos una compañera que viene a denunciar, o sea, viene a que asesoremos y acompañemos una situación y ella va por un abuso, luego después de su denuncia personal, por un abuso por la hija. Su pareja abusa sexualmente de la hija y la fiscal le ofrece que arregle, lo cual ella la hizo sentir como que estaba arreglando, no sé, como que se sentía encima muy responsable de lo que le había pasado a su hija por su pareja y no haberse dado cuenta. Se sentía mal si arreglaba, le ofrecían 500.000 pesos y que el hombre haga tareas comunitarias. Dice, esto se va a solucionar en años y no vas a tener nada. O sea, esa fue la resolución de hace unas semanas, fue este caso. Digo que eso también sucede, como comentario para que ver cómo suceden también esas cosas. Eso tiene que ver con algo que decía Natalia sobre la misoginia, sobre la mirada que tienen muchos integrantes del Poder Judicial. Cuento solo una anécdota. Yo era juez de la Cámara del Crimen de Bariloche, Río Negro, 30 años atrás, poco más. En aquella época, cuando hacíamos juicios sobre abusos contra las infancias, había comentarios a puerta cerrada de parte de los colegas, éramos 3 jueces de la Cámara, que son importantes contarlos porque nos permiten entender qué pasa con nuestro sistema judicial en algunos casos. Y me ha pasado terminar un juicio sobre pedofilia y deliberar, porque los jueces cuando termina el juicio a puerta cerrada secretamente conversan para poder tomar las decisiones. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, no sé, en un caso de una niña de 12 años abusada por su vecino y que el juez que estaba al lado mío me diga, mirá, vos sabés que las mujeres primero cierran las piernas y dicen no, 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 y después abren las piernas y dicen sí, sí, sí. Esto que yo cuento sucedía o sucedió en tribunales concretos que yo integré, es decir, me han contado la historia, yo lo escuchaba. O escuchar, por ejemplo, que un juez diga en esas condiciones, que diga, ten en cuenta que puede ser tu hijo el que está acusado ahí de violación. No, es extraordinario, porque hay una identificación, claro, pero ustedes imagínense lo que es estar integrando un cuerpo colegiado con personas que piensan de esa manera. Y yo tuve, desde ese punto de vista, aparte del sufrimiento que significa tolerar ese tipo de gente, pero tuve la posibilidad de comprobarlo mientras sucedía. Por lo tanto, mi convicción acerca de los cambios que hay que hacer de verdad para tener un poder judicial que no tenga ese nivel de misoginia, porque misoginia va a haber siempre,
Discriminación va a haber siempre, el problema es qué hacemos con eso. Lo primero que tenemos que hacer es que no sea juez. Es lo que estamos hablando. Si me dice que hay que alambrar los océanos, no puede ser diputado. Bueno, esto es lo mismo. Sí, yo una... Ah, no, primero no una aclaración, sino una apelación. Me pareció muy pertinente que te refieras al caso, al genocidio en Palestina. Me parece que no tenemos que dejar nunca, pero nunca, de hablar de Gaza y de Palestina. Y lo digo acá y apelo, porque cada vez que hemos tenido que hacer una iniciativa hemos sido un puñadito. Y parece que eso no cotizara electoralmente, porque que un grupo de ultraderecha tenga esa política tiene una lógica. El problema es la ausencia del progresismo. Y el problema es la ausencia, porque acá el intendente avala más al lobby sionista, el gobierno de la provincia habilitó un espacio de propaganda sionista y que avalaba el genocidio por parte de estudiantes secundarios de una escuela judía. Primero mostraban el holocausto y después mostraban el acto de barbarie en Gaza como un acto reivindicativo del Estado de Israel. Y también uno lee que el intendente de Bahía Blanca, el Chuy Subiele, que yo lo digo Chuy porque fue jugador de básquet y me gusta el básquet y lo conozco, recibió al embajador. O sea, kirchneristas, radicales, peronistas. El problema es el lobby sionista, es mucho más que Milei. ¿No? Creo que es un problema muy grande porque cómo ha permeado en toda la sociedad y la influencia que tiene. Yo por lo menos transité mucho en espacios del progresismo judío y realmente es muy minoritario y lo del lobby sionista es tremendo. Y lo otro, ahora soy director de escuela, ya me estoy jubilando y estuve muchos años en el gremio, ¿no? Y lo importante que significa esto de que en las situaciones límites de abuso, cómo cuidar a las niñeces. Y digo cómo cuidarla porque cuando estos casos suceden, estallan, implosionan. Yo particularmente estuve en 4 escuelas, encerrado con la comunidad educativa, con hordas de familias alrededor, queriendo incendiar a la escuela porque estaban acusando a un maestro de abusador. En realidad, cuando el proceso se empieza a desarrollar, inclusive interviene la policía, en algunos casos viene, en otros horrible, para mostrar su actuación, pero cuando después empieza el caso tomado por los profesionales, con la sensibilidad que tiene que estar tomado, con la profesionalidad y la defensa de los derechos de la infancia, y terminase en la Cámara GESEL y todo eso, en algunos casos, no en todo, porque puede haber maestros pedófilos, hay muchos curas, hay de todo, pero en estos casos que me ha tocado vivir con mucha angustia, terminaban siendo casos intrafamiliares, ¿no? Que fugaban hacia adelante porque se le estaba complicando la cosa y convierten esto en actos de linchamiento. Digo, a evitar ese tipo de cosas porque esos actos de linchamiento terminan arruinando las instituciones. Conozco casos de 4 docentes jóvenes que nunca más volvieron a dar clase, ¿no? Y el caso de que muchas de esas familias que intuíamos, porque ni siquiera yo me animaría a decir, creo que eran culpables, cuando tuvieron que hacer todo el proceso de ir a la justicia, que venía con la Cámara GESEL, se trasladaron, y lejos, ¿no? Yo digo, es un tema para analizar mucho y para cómo tratar este caso. Primero, cuidando a las víctimas, y segundo, siguiendo todos estos procesos preventivos que nos permitan, con buenos profesionales y sensibles, que nos permitan realmente llegar a la verdad para que pueda ser reparada esa herida que muchas veces, si no, como vos decís, hasta en algunos casos es irreversible, porque puede terminar en pérdida de vida y es un tormento que le pasa a esa persona que qué difícil que es de superar. Mira, una primera aclaración importantísima. En mi experiencia personal, yo el tema lo investigo hace año más, año menos, 40 años, literalmente, no por aproximación, literalmente. En mi experiencia de ese tiempo, si el sistema protege a esa niña, niño, adolescente, no hay linchamiento y no hay errores. ¿Se entiende? Y lo que vos estás contando, que no lo descarto,
tiene relación directa con la mala intervención. Y eso explica los linchamientos, no solo en la Argentina, en cualquier lugar del mundo, porque es la masa. Se transforma en masa y lincha. Bueno, la forma de evitar eso es la protección integral. La forma de evitar eso es la escucha respetuosa. Ahora, si vos tenés jueces misóginos o juezas misóginas, vos no vas a escuchar respetuosamente porque no son respetuosos y no pueden serlo. Ahí está la necesidad de entender esto, como yo decía al principio, en el contexto en el que se produce y analizar y capacitar gente para que no haya linchamientos y que no haya ningún tipo de error judicial. Insisto, en mi experiencia, si se escucha respetuosamente, no hay error. Una cosita más. En relación a... Me quedó dando vueltas de lo anterior y lo sumé ahí cuando hablaba el compañero. Todas estas cuestiones son complejas y hablan de la singularidad de cada niño o cada niña que puede contar. Y no hay dos casos iguales, son todos los casos distintos. Lo que tenemos que hacer los adultos es estar preparados para poder acompañar a exigir al sistema judicial que funcione. Porque si no nos queda la idea de que el sistema judicial no funciona, entonces resolvemos por otro lado. Pero no es lo mismo obtener la protección integral y que ese niño o esa niña pueda decir el día de mañana, sí, mi mamá, mi diseño, mi director me creyó y me acompañó. Después hubo impunidad, 80% de los casos o más, pero me creyeron que no me escucharon. Entonces, ojo en relación a esto de poder acompañar con ese yo sí te creo que hoy a veces nos lo quieren devaluar desde los medios. Y otra cosa es que, bueno, estos son discursos que permean rápidamente porque el patriarcado no es algo que derrumbamos, es algo que existe y que está en la vida cotidiana y en donde crecimos, entonces permean rápidamente. Escuchamos en la televisión y ¡ay, pobre hombre! Y bueno, ahí hay que interpelarse a uno mismo en relación a lo que está escuchando, porque seguramente hay una víctima que está tratando de decir lo que le pasó, y en ese tratar de decir recibe la cantidad de ataques. Más famoso o menos famosa va a recibir más ataques, menos ataques, pero eso repercute en la sociedad toda. Entonces, ojo con lo que replicamos, más allá de los casos singulares que vamos conociendo, tener cuidado en lo que replicamos en términos de construcción de sentido social para nuestras infancias. ¿Qué experiencia tienen ustedes en relación a la implementación de la ESI? Importantísimo. Y no es casual que en este contexto de gobierno actual hayan no solo desmantelado, pero desmantelado, porque hay espacios que no se cerraron, pero se desmantelaron, quedaron 2 trabajadores. Hace una semana echaron 800 trabajadoras de los espacios de trabajo social de Cava. Es decir, van desmantelando. Si quedan 2 personas, no pueden trabajar. La ley de la ESI es antigua. Yo trabajaba en una escuela que es una escuela religiosa y que recibimos los cuadernillos en el 2015. 2015, recibimos los cuadernillos maravillosos. Yo pude trabajar con mis colegas y compañeras de la escuela religiosa, pero los pude trabajar perfectamente. Llega a las aulas, está muy bien pensado, está pensado para esas infancias, para la prevención o para el acompañamiento, para que puedan reconocer cuestiones muy importantes en relación al cuerpo. No es casual que ahora se desmantelen, no es casual que prohíban una canción, que prohíban un libro. Entonces estamos viviendo el momento más oscuro en relación a las temáticas y por supuesto los que van a sufrir son los más vulnerables. ¿Pero ustedes sienten que se está implementando la ESI? En este contexto no. En este contexto no. La ESI se implementa con las voluntades de las personas.
¿Se entiende? La ESI se implementa con las voluntades de las personas que nos formamos en su momento y que a pesar de no tener los recursos y a pesar de recibir los ataques por implementarla, lo seguimos haciendo. Pero no se está beneficiando que se implemente. No es que no se esté implementando, se está implementando con los recursos de las personas que queremos sostenerla. Es lo mismo que ILE, que hay un base de salud que se sigue realizando con la voluntad de las personas porque los equipos están totalmente desarrollados. Están pidiendo la palabra, les toca No pasa nada. Después vamos a tener... No, es más una... ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Julia Gerardo, parte de la PDH. En realidad ustedes mencionaron en varias ocasiones poder comparar, digamos, lo que pasa en otros países, más allá de lo que pasa en nuestra vida más local. Y pensaba esta dificultad que tenemos en el ámbito judicial, los estándares probatorios que se aplican o se piden, digamos, a la hora de pensar en el juzgamiento de los delitos sexuales contra las infancias, son los mismos y se requieren, no sé si los mismos, se requieren hasta más altos que en el resto de los delitos, ¿no? Y no se han implementado, no se buscan o no tenemos políticas públicas de parte de las fiscalías y de los órganos acusadores en poder adaptar, en definitiva, los mecanismos y la búsqueda de pruebas a justamente el tipo de delito que estamos queriendo probar y que tiene además esta especificidad que se trata de delitos contra las infancias, no solamente, digamos, de delitos sexuales, sino contra las infancias. Entonces, un poco la pregunta era si en otros países, digamos, hay algún tipo de avance en la forma de investigar estos delitos y en la forma en que las juezas y los jueces o la jurisdicción en general evalúan esta prueba. Sí, claro, hay casos como el de España que mencionaba Natalia, del juez que va a participar del Congreso, que se llama Tomás Martín, de Canarias, que es un juzgado piloto en prueba de lo que es una escucha respetuosa, ¿no es cierto? Ni siquiera es cámara Gesell, sino que es video transmitida, pero al margen de eso, yo te diría, también en base a mi experiencia personal en distintos países y de haberlos visitado, yo creo que lo que estamos conversando hoy respecto de la misoginia, de lo que yo en algún momento le puse un nombre que era el razonamiento inverso, que tiene que ver con aquellos jueces y juezas que ya tienen tomada la decisión y que entonces lo que van a hacer es durante el proceso seleccionar aquella prueba que les sirve para avalar lo que ya tiene decidido y desechar lo que no les sirva. Eso se ve todos los días, desde siempre, cuando uno observa las sentencias. Les doy un caso también interesante que vale la pena comentar, que es en Neuquén. Hace muchos años se juzgaba un caso de una niña abusada por su vecino de 70 años, y la niña tenía 11 en ese momento, queda embarazada y tiene una criatura. Cuando va a juicio no se podía negar lo que había pasado. Entonces lo que hacen es un fallo que hace la defensa como estrategia. Así como yo contaba antes lo de la constipación, en aquella época lo que hace la defensa, como no podía negar ni el embarazo ni la criatura, etc. Entonces lo que hicieron fue decir que no está absolutamente probado en la medicina que tenga que haber penetración para que haya embarazo. En ese argumento, pero ojo que lo que estoy diciendo no es que lo argumentó solamente la defensa, sino que está escrito en la sentencia, que se las comparto cuando me digan, yo se la mando. En la sentencia el tribunal dice, porque todos querían ayudar al violador, ¿se entiende? Y ahí cuando uno quiere ayudar, todo vale. El argumento de la sentencia es el siguiente: como no está comprobado que 100% tenga que haber penetración, y además es probable que esta niña se haya excitado, con lo cual se haya lubricado, con lo cual los espermatozoides han tenido mayor movilidad. Esto que estoy diciendo está en la sentencia.
Yo lo tomé en aquel momento porque me sigue pareciendo emblemático para explicar estos temas, de a dónde puede llegar el ser humano cuando quiere justificar lo injustificable. No es una cuestión menor, insisto, esto trasciende el abuso, porque lo podemos llevar a cualquier lado. Es cuando Milei dice nos está yendo bárbaro, sacamos 12 millones de personas de la pobreza. Es lo mismo, salvando toda la distancia. Y lo que vos comentabas sobre los estándares probatorios también, en mi experiencia, tiene relación directa no con lo que está escrito en esos estándares probatorios, sino en la cabeza del tipo que los está interpretando. Y te doy un ejemplo. Nosotros estábamos hace más de 30 años jugando un caso de una nena que tenía 2 hijos con su padre. Y se sentó en el juicio y dijo, a mí no me tocó. Y la mamá se sentó y dijo, no, no la tocó. Entonces fuimos después del juicio a deliberar para ver qué hacíamos, y los colegas decían, mirá, se retractó. Y yo le decía, esto es literal. Yo, pero no entiendo, le digo, ¿usted cree que la violó o no la violó? Carlos, si tuvo 2 hijos. ¿Y entonces? Sí, bueno, pero si se retractó, esto tiene que ver con esos estándares, porque lo que hacen habitualmente, estoy hablando siempre de los malos tribunales, lo bueno no estaríamos acá, si todos fueran buenos, estamos hablando de los malos tribunales, lo que hacen es seleccionar esa prueba y encontrar justificaciones para avalar lo que cada uno de ellos ya tiene decidido. Me ha pasado con fiscales y jueces, escuchar argumentos que uno no puede creer, insisto. Mi conclusión es que no tienen que estar sentados ahí. No que nosotros los vamos ni a educar ni capacitar, eso es mentira. Eso es un error gravísimo político. Pensar que se puede capacitar energúmeno misógino. No se puede. Porque son así y van a seguir siendo así toda la vida. Que se dediquen a otra cosa, pero que no estén juzgando gente. ¿Se entiende? Insisto con lo de los estándares probatorios. No sé si hay abogados acá. ¿Hay algún abogado? Juli. Bueno, Juli, mirá. Vos estudiaste en la facultad. Sí, igual, ahora a lo mejor no sé si esto que hablábamos de las cámaras que es el de los sujetos. Te lo respondo también en mi experiencia personal. La utilización de la cámara Gesell es a partir de una ley que yo tuve el honor y la posibilidad de redactar. En esa redacción, hace 30 y pico de años, está explicitado cómo entendía yo, y así fue aprobado como ley nacional, que debía hacerse esa entrevista, que no era interrogatorio, era entrevista. El tiempo indica, por eso quiero dejar mi posición a salvo, yo hoy estoy absolutamente en contra de una cámara Gesell, absolutamente en contra que la niña sea interrogada detrás de un vidrio donde se le informa que está el abusador detrás. ¿Se entiende? Para contarlo rápidamente. Yo lo único que me parece hoy que se ajustaría a lo que vos decías, es decir, porque los estándares ¿de dónde vienen? Vienen del Código Procesal, vienen de la Constitución Nacional y vienen de los estándares internacionales, ¿de acuerdo? Y esos estándares lo que dicen es la escucha respetuosa, es decir, ¿qué es escuchar? Vamos a diferenciar escuchar de oír. Oír es poner la oreja y escuchar es prestar atención. La Convención sobre Derechos del Niño no dice oír, dice escuchar. Ahora, en realidad los jueces misóginos lo que hacen es oír, porque si escucharan tienen que condenar y no quieren. Estamos hablando del que tiene la mente retorcida. Entonces, la única forma de no interferir con esa entrevista, que es a lo que vos te estás refiriendo, es que en lugar de una cámara Gesell, con las características que sabemos que en la práctica tiene, lo que hay que hacer es que la profesional que está designada para entrevistar lo haga sin ningún tipo de presión de ninguna especie. Ese es el único secreto que todavía no se está implementando porque no se discute en serio el tema. ¿Por qué? Porque es todo como si, es decir, es como si los fiscales fueran honestos, los jueces fueran honestos y todo el mundo es honesto. Y no es así. Hay una interferencia brutal de parte de cada uno de los operadores. La forma de evitar la interferencia, a ver, ¿dónde viste un juez que se ponga los barbijos y se vaya a una autopsia
para controlar la autopsia o el defensor que vaya a la autopsia. No existe eso. Ni se les ocurriría plantearlo. Sin embargo, a la psicóloga la presionan de toda la manera posible, la denuncian, le ponen las preguntas. Hay provincias que le ponen un auricular. Esto es importante lo que trae Juli, quizás más específico, pero sé que hay colegas acá y me interesa mucho hablarlo. Las psicólogas tenemos formación específica, no de grado, lamentablemente debería ser de grado, pero las psicólogas que trabajamos estas temáticas tenemos formación específica y tenemos formación con perspectiva de género para poder no solo atender clínicamente, sino poder decir por qué decimos lo que decimos en relación a un niño o una niña. ¿Qué pasa? Cuando eso que podemos decir a través de un informe o a través de una declaración o lo que sea, entra en el sistema judicial, en vez de trabajarse interdisciplinariamente, que sería lo esperable, bueno, miren, esta niña puede decir de esta manera o de esta otra. Hace algunos años, cuando empezó el cambio del sistema acusatorio acá en Rosario, yo tuve la suerte de estar en la primera cámara Gesell que se hizo en Rosario, y no es interdisciplinario solamente de las personas y respetuoso de las personas y de los saberes, porque no se le podría transmitir a un abogado cómo y por qué pensamos tal cosa o tal otra. No se puede, porque tendría que transmitirle toda la carrera. Ahora, las disciplinas más blandas, como la psicología o el magisterio o otras disciplinas, o trabajo social, enseguida quedamos colonizadas por el discurso de los abogados y de las abogadas, porque son discursos más fuertes y porque son instituciones más fuertes. Entonces, para las colegas, ojo, nosotros tenemos formación específica y la tenemos que hacer valer. Cuando en el Congreso Internacional que estuvimos en Bogotá hace poquito, un abogado le sugería a una colega que hiciera el principio del informe y era con todo un chino que nosotros tampoco entendemos. No necesitamos poner todo eso, necesitamos poner por qué nosotras como psicólogas estamos asegurando lo que estamos asegurando y trabajar interdisciplinariamente con las colegas que están en el sistema judicial. Ese es para mí un gran riesgo, la dificultad para el trabajo interdisciplinario y con perspectiva de género ni hablar. Y la otra cuestión que quería nombrar en relación a este ida y vuelta con el sistema judicial es que el eje es el niño o la niña. Entonces se protocolizan más para protegernos a los adultos que estamos ahí que para proteger al niño o a la niña que está ahí. Si esa niña o esa niña necesita ir 20 veces, irá 20 veces, pero está por protocolo que tiene que ser una vez. Obvio, es todo un sistema que se tiene que modificar. Y esto quería decir, no solo psicólogos, trabajadores sociales, hasta los mismos técnicos. Cuando se hizo esa primera, mi pacientito dice, ¿qué es eso? Y era la cámara. Y el abogado de la defensa, que en ese momento entraba a la cámara, le dijo, ojo, que te están mirando. Y el técnico le movió la cámara. El tiempo que yo tuve que trabajar lo que generó esa escena de disruptivo fue enorme. Entonces, todos tenemos que estar preparados para trabajar con las infancias. ¿Se entiende la importancia? Porque un error, un detalle puede generar un retroceso, un silenciamiento. Ese niño no habla más. Sí, quiero agregar algo sobre los juicios. Cuando finalmente van a declarar las psicólogas, todo el lenguaje que se utiliza en las preguntas de parte de los intervinientes en el juicio tiene que ver no solo con el derecho exclusivamente, sino que además tiene que ver con la falta de capacitación de la psicóloga para plantarse y responder adecuadamente. Y un ejemplo que damos siempre, que es el que se le pregunta muchas veces a la psicóloga, escúcheme, ¿usted tiene un 100% de seguridad que eso fue así? ¿O que tenía fue abusado? Y ahí hay algo que es muy sencillo, porque si la psicóloga está capacitada, si no está capacitada, dice,
Yo no. Claro, imagínense. Ahora, si está capacitada, le dice, porque obviamente si dice no tengo un 100%, se imagina que viene una absolución clavada. Ahora, si está capacitada, le dice, mire, yo no manejo una ciencia de números. Ahora, si usted lo que me está preguntando es que si en mi experiencia profesional, para mí esta niña fue usada, se terminó el problema. No la pueden denunciar, no la pueden acusar de falso testimonio, nada. Porque ella lo que está haciendo es lo que su disciplina le dice. Cosa que no le preguntan al ingeniero, porque cuando el ingeniero dice que el puente se cayó por tal cosa, nadie lo cuestiona en el juicio como la cuestionan a la psicóloga, por razones obvias, porque ahí no interfiere la misoginia para nada. Entonces, en ese sentido también hay que dejar planteado que la capacitación de, no solo, insisto, del Poder Judicial para no cometer ese tipo de barbarie. No, bueno, los colegios profesionales tienen un rol fundamental. Lo que pasa es que en este caso particular de las psicólogas, y lo digo en femenino porque el 99% son mujeres, y bueno, hay situaciones, es el caso de Rosario, por ejemplo, donde Rosario, no sé si ustedes saben, Rosario tiene, en el colegio de psicólogos tiene un tribunal de ética, ¿está claro? Bueno, los integrantes del tribunal de ética, ¿saben cómo se llaman a sí mismas? Juezas. Y tienen un sello de juez. No, es serio. Es una tragedia. ¿Se entiende? No da para desarrollar demasiado. Pero un colegio profesional que va a analizar la conducta de los colegiados y que para analizarla pone un tribunal que los integrantes se llaman jueces, estamos en problemas, ¿se entiende eso? Bueno, son mecanismos muy complejos por los cuales las personas que cuando vos escuchás que tu hijo o tu hija está relatando un abuso o está relatando algo similar a un abuso que tiene sentido, lo primero que se activan son mecanismos de defensa. No sé si es como acá sería muy complejo explicarlo y vamos a estar mucho tiempo, pero lo que quiero transmitir en relación a esto que decís, Norma, es que tiene una complejidad absoluta, por eso es tan importante que primero podamos ser respetuosas de esta escucha y que a veces no se da en el círculo más íntimo, porque el niño intuye que no va a poder ser escuchado, pero quizás yo he tenido esta sensación, estas experiencias también de madre diciendo, bueno, ¿cómo es la segunda vez que lo dice y cómo no lo pude escuchar la primera vez que lo dijo? Bueno, hay mecanismos complejos, de eso somos las psicólogas las que estamos preparadas para entender qué pasó ahí en los casos singulares. Pero en líneas generales, sí, los niños son los menos escuchados de todo nuestra compleja sociedad. Entonces a eso apelamos, a que podamos escuchar y que podamos activar. Por supuesto que tiene complejidades absolutas, pero que podamos activar esta escucha respetuosa a quienes nos lleguen, porque llega a la escuela, puede llegar al verdulero, al trabajador, por eso este nombre. Los trabajadores y las trabajadoras somos todos responsables, todos podemos tener la experiencia de escuchar y no desestimar. Ahora, algo que me quedó ahí dando vueltas y por el tiempo supongo que tenemos que ir cerrando, y hay varios que tienen... cerramos acá la lista de oradores y por allá, tener en cuenta que nuestra prioridad sean las infancias. Por supuesto que vamos a tener distintas situaciones, pero cuando ponemos el foco en los adultos, ahí se nos complica. Es complejo. La compañera, no sé si se escucha allá atrás, pregunta sobre los signos y síntomas y que son indicadores. Podríamos estar una hora contestando esto porque lo que puedo decir en líneas generales, por ahí, como decía Carlos, en relación a la capacitación. La capacitación debería ser de grado. Esto también es una cuestión política. No podemos recibirnos de psicólogas y no tener estos datos. Hay mucho material al respecto y hay que ponerse a
a mirar ese material porque no es lineal, porque las infancias no son lineales y depende de la edad del desarrollo. Entonces hay que tener mucha formación en psicología en relación a lo traumático, porque el abuso sexual siempre es traumático, mucha formación en género para pensar por qué esas niñeces no hablan y mucha formación en psicología del desarrollo para poder entender cómo dice y habla cada niño en cada edad. Muchas veces, como decía Juli, se desestima el relato de un niño porque dijo, ayer mi papá me tocó la chochi y resulta que ayer no le tocaba el día de visita. Y un niño de 5 años, cuando dice ayer, dice cualquier ayer, no dice ayer hace 24 horas. Y eso lo sabemos las psicólogas y lo tenemos que fundamentar. No sé si todo es capacitación. Todo es formación en el sentido de preocupación y lectura y acompañamiento, pero no sé si todo es capacitación porque el discurso de judicial, la escena judicial, amedrenta, ¿cómo se dice? No, intimida de una manera muy importante y a veces colegas hiperformadas, pero hiperformadas en esa escena quedan sin palabras. Entonces es capacitación, pero también es acompañamiento colectivo de esas colegas, que es lo que estamos peleando por tener como profesionales espacios que nos habiliten y nos acompañen. Pero bueno, después indicadores, un libro. Claro, la diferencia entre oír y escuchar tiene que ver con una serie de factores. Yo lo graficaba diciendo, bueno, oír es poner la oreja. Eso obviamente en cuestiones complejas como el abuso no alcanza. Ahora, y yo agregaría a ese comentario y a lo que está diciendo Nati, algo vinculado a lo que Gustavo planteaba de los colegios, las escuelas, de la docencia, que es la articulación. Es decir, la articulación entre los operadores, entre los distintos espacios de operación. Cuando sucede algo como lo que está planteando Gustavo con la compañera, fracasó todo el sistema. Es así, es trágico, pero es así. Por eso yo dije, el linchamiento es masa, no es algo racional. Y acá estamos hablando de que la intervención respetuosa es incompatible con el linchamiento, es incompatible con acusar a un inocente. ¿Por qué? Porque en este tema se cae. No quiere decir, primero y principal, que la inmensa mayoría de los casos que se pueden ir develando, sea en la familia, que son la inmensa mayoría de los abusos se producen en el ámbito familiar o conviviente. En segundo lugar, en ámbitos institucionales, que serían religiosos y sería la docencia. En ambos casos, pero especialmente en la docencia, tiene que fracasar el sistema para que se termine acusando a un inocente. No quiere decir que no sea posible. Es importante dejarlo aclarado, porque si no puede haber confusión en la interpretación. No es que no sea posible acusar a alguien inocente, porque de hecho que sucede en la vida cotidiana de nuestro país y hasta se condena a personas inocentes. Yo lo que estoy diciendo es que en esta temática en particular, si cada uno cumple su rol y es articulado, lo que vos contás, Gustavo, no sucede, porque se cae. No es imposible que se comience porque hay un relato determinado, un dibujo determinado. También descartemos porque en la mayoría de los casos no hay alguien que dice voy a denunciar falsamente al profesor tal y tal. No es así. Surge a partir de algún indicio, como puede ser un dibujo, un comentario, una frase o alguna señal. Muy bien. El problema es qué hacemos nosotros con esas señales. Y si el sistema hace lo que tiene que hacer, no va a haber ningún inocente condenado. Esa es la realidad. Igual es un tema, Gustavo, muy complejo, que por supuesto hay que desarrollarlo en mayor amplitud. Pero sí me parecía importante dejar aclarado eso. Yo quiero decir algo. En una exposición tuya, Carlos, vimos un video de un proyecto social, de un experimento social que se hizo en la década del 70 sobre una mujer que se expuso. ¿Cómo se llama eso? Marina Abramovic. Bueno, eso se lo recomiendo a todos y cada uno de ustedes porque no está, si lo querés ver en el teléfono te lo tenés que ver
en la computadora. Pero está buenísimo que lo podamos ver porque habla de la indefensión de alguien que de repente se expone y es lacerado y demás. ¿Y qué pasa con esa persona después? Entonces, anoten a Abramovic, anótenlo. ¿Cómo se llama el experimento? No me acuerdo el nombre, pero es fácil ubicarlo. Ella se llama Marina Abramovic. Lo que hizo en aquel momento, era una mujer muy joven, fue una performance en la cual ella, creo que era en Nápoles, si no me equivoco, en un museo, lo que hizo fue poner una mesa con 70, 80 elementos distintos, no, para que lo vean. No, porque el video lo que hace, y es la conclusión que ella saca, y hay que saberlo para mirarlo, es de lo que es capaz el ser humano cuando las condiciones lo permiten. Está muy vinculado, y muy buena la mención que haces a lo que conversábamos hoy, y yo cerraría con eso, que tiene que ver con la escucha que decía la compañera. La escucha respetuosa, vos tenés dos tipos de escucha respetuosa. Una es la individual, que es la que cada uno de nosotros en su lugar y como puede va haciendo todos los días. La otra es la escucha que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar. Esa es una decisión política. Y ojo con eso, porque no es casual que este gobierno fascista lo que está haciendo es precisamente cuando dice que el Estado, como decía la compañera, es el pedófilo en el jardín de infantes con los niños encadenados y envaselinados. Por esa frase nosotros le hicimos el primer pedido de juicio político que tiene Milei a 2 meses de haber asumido. Eso era como responsabilidad nuestra, institucional e individual. Otra de las cosas que quiero proponerles es que si tienen la posibilidad, adquieran el libro que escribió Carlos, que se llama... Es gratis, no, el libro es gratis. Vamos con eso, adquieran el libro gratis de Carlos, que se llama De Hitler a Milei. Ese no, porque pero ese es barato, yo no recibí Bueno, un peso. no importa. Yo quiero dejar en claro que en ese libro de Hitler a Milei, que es muy pequeño, está la comparación de lo que nos está pasando hoy, de quien en su momento, ¿no? Hacía declaraciones y demás. Por lo tanto, para poder entender qué es lo que nos pasa, este es el libro. Para poder entender lo que nos pasa, es muy importante leerlo, porque hace la comparación psicológica entre Hitler y Milei y todas las circunstancias que tienen que ver particularmente con ese estado envaselinando niños y demás, y ese continuo ir hacia la sexualidad, sobre todo en los niños. Por eso lo recomiendo, compañeros, el que pueda. Está en Jenny, porque yo en otro lugar no lo encontré. Pero quiero hacer una aclaración de lo que yo decía, pensé que hablabas del libro de abuso, porque tiene que ver con lo que vos mencionabas de los signos y síntomas y las consecuencias, que es un libro que está gratis porque se publicó hace más de 20 años, 20 y pico de años, y está publicado por la Universidad de Buenos Aires por la Facultad de Psicología. O en la página de AEVAS, está completo. Se llama Abuso Sexual Infantil, Denunciar o Silenciar. Bueno, y para cerrar yo quiero agradecer los comentarios de las compañeras, sobre todo de las compañeras de las dos últimas, porque quiero retomar esto del cuidado de cuidadores. Por ahí, no sé, quizás tenemos, Lore, otro momento, otro espacio más de ronda, de poder conversar más tranquilas, pero a mí me parece que lo fundamental de la construcción política y en la articulación interdisciplinaria, por supuesto cada uno conoce su territorio, pero no nos podemos estar inmolando en soledad, por lo menos sentirnos acompañadas. Quiero solidarizarme con eso, pero contarles que las psicólogas también nos pasan lo mismo y también nos atacan en forma individual al punto de echarnos, matarnos los perros, digamos, no estamos en una institución puntual, pero también recibimos esos linchamientos. Entonces, hay algo de la construcción que podemos hacer en pensar cuáles son las cuestiones políticas que nos pueden ayudar a cuidarnos, no abandonar la profesión, porque en nuestra profesión, que aparte es autónoma y que aparte está completamente
devalorizada, termina siendo dejar la profesión, porque ni siquiera cargo en la provincia y 3. Entonces, bueno, nada, creo que por ahí, Lore, podemos pensar otros espacios. Que si lo quieren reunir está disponible, tienen que avisar. Sí, está el caso de Natalia Cacciarello, que... Con Nati Cacciarelli, Natalia Cacciarelli, yo, algunas compañeras que están allá, vamos el jueves a elecciones al Colegio de Psicólogos, paso también la información, pero precisamente para poder instalar estas temáticas y cambiar algunas cosas. Y bueno, esto, que no puede ser que quedemos que se trate de una cuestión de valentía, me parece que se trata de una cuestión política y de sostén, porque si no vamos a ser 3 gatos locos atendiendo situaciones. Realmente hay que hacer una transformación en un contexto completamente desfavorecedor, pero hay que seguir apostando a la transformación. Lo logramos la feminista con Hoy se recuerda el voto, y bueno, lo lograremos con estas cuestiones también. Bueno, muchas gracias por el aplauso.